Es que seguro que te va a tener que pedir a alguien y seguro que vas a ser tú, porque tú eres la que está grabando. A mí se me borraron los números, así que ni tengo forma de avisar. Acá el señorito Alexis tampoco se encuentra. Creo que no. Para que le pase por USB las clases, pero no sé si necesariamente eso implica que no venga. Supongo que el sábado será. A estas alturas no creo. Mañana, fácil, me dijo que se lo pase mañana. Buenas tardes, son las 4, empezamos porque a las 5 tienen otra clase aquí en esta aula. Bien, bueno, vamos a cumplir lo que nos pide el coordinador, pasar lista al azar. Álvarez López. Arana Ochoa. Balvin Llanes. Barba Torres. Condeña Quicaña. Galvez Cano. Honorio Quiroz. Orna Vilca. Guapaya Tahue. Vamos a hacer una pausa, conversamos y volvamos a tomar lista. Vamos dando el tiempo a que hay un retraso. Bien, vamos a hacer dos temas. Uno de ellos es asma y el segundo es EPOC. Referente a asma, no cambia mucho el manejo agudo. De todos los consensos GINA desde 2015 hasta la actualidad, los cambios que se dan básicamente están en la parte de manejo inicial del asma estable, para evitar justamente llegar a lo que es la exacerbación aguda del asma. Es por eso que no sé si en los hospitales que ustedes visitan, en hospitales MINSA, haya disminuido el número de pacientes asmáticos, al menos en el Seguro Social. En este invierno que estamos pasando, que ha sido más crudo que los del año anterior, ha habido pocos casos de asma, no mucho, ¿no? Antes teníamos neblina en la emergencia, era nebulización continua. Ahora ha reducido. ¿Quizás por qué? Porque ya hay unos nuevos esquemas de tratamiento justamente en la parte antes de la exacerbación, ¿no? Todo ahora en el asma es de manejo, digamos, más adecuado en relación a la parte fenotípica y genotípica del paciente de asma. No todos los pacientes son candidatos a montelukast, no todos los pacientes son candidatos digamos, a corticoides, o sea, va a ir variando de acuerdo a la característica inmunológica que tiene el paciente de asma. Pero en este caso vamos a tocar la parte aguda, que es lo que ustedes van a ver en la emergencia, ¿no? La exacerbación aguda del asma. Bien, como saben,
CIE-10 de asma es J45.9, es un asma inespecífico, no precisa si hay estado o no estado asmático. La definición es clásica y esta definición no ha cambiado en sí, pero fisiopatológicamente hay variaciones, ¿no? Vamos a ver algo global o general de esta definición de asma, ¿no? El asma, como ustedes están viendo en la diapositiva, es considerado ya una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Y como enfermedad inflamatoria crónica tiene que tener puntos blancos. ¿Cuál es el punto blanco? Son las vías aéreas, ¿no? En la cual ya hay mecanismos tanto celulares que juegan, digamos, un rol importante en este proceso de inflamación. Y esto va asociado a factores que van a provocar un aumento de la actividad bronquial, de la vía aérea, y que esto va a llevar, digamos, a recurrencia de episodios de sibilantes, ¿no? Y obviamente sintomatología que todos conocemos, como disnea, opresión torácica, y básicamente características que tienen horario de presentación, tanto matutina como nocturna, ¿no? Por eso que el asma, ustedes cuando están de guardia, les va a llegar o temprano o les va a llegar en la noche, que es la característica del paciente inmunológico portador del cuadro de asma. Estos episodios están, digamos, asociados dependiendo de una variable que es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y la característica importante del asma es que es un fenómeno reversible. ¿Qué quiere decir? Que obviamente con un manejo adecuado vamos a poder revertir el espasmo agudo. Bien, entonces vayamos a lo que es exacerbación de asma. Exacerbación de asma, conocido como ataque de asma, asma aguda, son episodios de un incremento en la sintomatología que puede estar en relación a un déficit de lo que es el tratamiento habitual de mantenimiento o alguna intercurrencia que está provocando la descompensación del cuadro asmático, ¿no? Entonces, exacerbación viene a ser el incremento de toda la sintomatología: mayor dificultad respiratoria, accesos de tos, sibilancias audibles por el paciente y audibles por ustedes cuando lo enfrenten en un paciente, mayor presión torácica o combinación de todo esto, ¿no? Y esto obviamente va a provocar que haya una disminución de la función pulmonar, que es un punto importante que lamentablemente en nuestros hospitales no lo hacemos, que es la medición de la función pulmonar en la emergencia. Y eso básicamente se hace con un dispositivo pequeño, manual, que es para medir el flujo pico expiratorio. Es sencillo, pero no lo tenemos. Entonces estamos trabajando básicamente con saturación de oxígeno y con la clínica que presenta el paciente. Bien, estas exacerbaciones se caracterizan porque presenta una disminución en el flujo expiratorio, lo que estaba hablándole del flujo expiratorio, del flujo pico expiratorio o del volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? O sea, eso está en base a lo que conocemos del paciente. Cada asmático debería conocer cuánto es mi volumen expiratorio forzado al primer segundo o cuál es mi mejor flujo pico expiratorio para cuando desarrolle un cuadro de compensación asmático, sepamos si estamos por debajo de ese valor basal normal para el paciente o se mantiene dentro del rango. Bien, las terapias primarias incluyen precozmente la administración de broncohilatadores y broncohilatadores de acción corta, lo que todos conocemos, ¿no? Ya sea el salbutamol, el fenoterol, actualmente el formoterol. Entonces, esto rápidamente para revertir el primer, digamos, episodio de broncoespasmo, y la administración de glucocorticoides de acuerdo a la necesidad y evolución del paciente. No todo paciente que viene por una crisis asmática vamos a usar corticoides. No todo paciente que viene con crisis asmática vamos a usar oxígeno. Hay grupos determinados de pacientes en los cuales debemos emplear. Bien, las exacerbaciones severas potencialmente, obviamente, comprometen la vida del paciente y requieren una vigilancia estricta en unidades críticas. Hoy en la mañana, que salía de guardia, llegó a la unidad de shock trauma una paciente con antecedentes de asma en apnea. Fue intubada, puesto ventilador,
bueno, catalogado como un asma casi fatal porque si no llega al hospital sí se moría, ¿no? Paciente mujer de 45 años, asmática crónica, con terapia irregular. La característica de nuestro país es la irregularidad del tratamiento. Hoy en día un poco menos en la parte de seguridad social porque ya tenemos más dispositivos que antes. Antes solo teníamos salbutamol, teníamos beclometasona. Ahora tenemos las combinaciones de beta-2 agonistas de acción prolongada, más corticoides y tenemos opciones de manejo en relación al tipo de asma que tenemos en la consulta. Bien, entonces las exacerbaciones de asma pueden ocurrir en pacientes que tengan diagnóstico de asma o pueden, en algunos casos, debutar. Se presentan con un debut de asma con una exacerbación aguda. Y estas exacerbaciones pueden ocurrir en respuesta a factores, ¿no? A exposición de un agente externo, ya sea un proceso infeccioso intercurrente, viral o bacteriano, o que enfrente a una noxa externa, como es el polen. Felizmente en nuestro país no hay polen, pero polución sí tenemos abundante. Si ustedes mandan a un asmático a limpiar su cuarto, su closet, que no lo ha limpiado en 3 meses o 6 meses, con seguridad que él va a terminar en una área de emergencia por broncoespasmo debido a esa hiperreactividad alérgica que tiene, ¿no? Bien, entonces estos pacientes pueden desarrollar incluso asmas severas. Las exacerbaciones severas, como dice ahí el último párrafo, pueden ocurrir en pacientes con asma leve, incluso con asma bien controlada. ¿Por qué? Porque ya juegan ahí papeles de agresión externa, ¿no? Es más fuerte la noxa al manejo continuo de ese paciente, ¿no? Que desarrolla broncoespasmo. Bien, entonces tenemos que buscar siempre qué desencadenantes van a provocar esta exacerbación del asma. A la cabeza son las enfermedades infecciosas respiratorias, virales generalmente, la exposición a alergenos. Ahí nuestros medios son espora de hongos, ácaros, en lugares de uso exclusivo, por llamarlo así, o sea, dormitorios en los cuales no tienen digamos, el tratamiento antiácaros, alergia a alimentos, ¿no? Y esto es, digamos, una cosa bien de alto riesgo porque es un paciente asmático que habitualmente puede ingerir alimentos marinos y no pasa nada y en un momento determinado hace o desarrolla una reacción alérgica que puede conllevarlo a un fenómeno de broncoespasmo con una complicación seria determinada en un componente de apoyo ventilatorio incluso, ¿no? Contaminación del aire externo, obviamente son los polutantes que tenemos, los cambios estacionales, ¿no? Estos cambios agudos, o a veces dicen, he estado abrigado, he salido y me ha hecho daño. Sí, puede provocar broncoespasmo el cambio brusco de un ambiente de diferente clima. La pobre adherencia a los corticoides inhalatorios, eso obviamente, ustedes saben que la terapia de corticoides se da básicamente como una terapia de mantenimiento asociado a beta-2 agonistas de acción prolongada. En nuestro medio todavía es caro los corticoides inhalatorios. De seguro obviamente tiene su programa desarrollado de asma y les da a los pacientes. Pero si nos trasladamos a la parte del Ministerio de Salud donde el paciente tiene que comprar, obviamente a veces no pueden adquirirlo, ¿no? Entonces eso es un factor de que no haya mucha adherencia a los corticoides. Y el otro factor que produce que no haya adherencia aparte del costo es que existe el mito de que me voy a acostumbrar a los inhaladores, ¿no? Ustedes dicen, no, eso no lo hago porque me voy a acostumbrar. Un concepto que debemos siempre recalcar al paciente para que no tenga esa idea, ¿no? Bien, si tenemos un paciente con antecedente de asma que viene descompensado o que no ha tenido antecedente de asma y estamos escuchando, está siendo audible sibilancias, entonces tenemos que ver si ese paciente debe quedarse o no debe quedarse. ¿Bien? Antes de pasar a hacer la historia del paciente, vamos a ver unos criterios de hospitalización. Y esta es una pregunta que siempre no deben olvidar en un paciente asmático, cuando viene con disnea no severa y con sibilancias audibles. ¿Cuántas veces se ha hecho el inhalador durante el día?
porque hay unos estudios ya establecidos que cuando tenemos más de 8 PAF, más de 10 PAF disparos, obviamente es un paciente que debe quedarse en la emergencia para observarlo, ¿no? Porque no va a ir bien. Entonces, ese es un punto que nunca se olviden en la historia clínica. La severidad de la exacerbación, preguntar si ha tenido episodios severos a la familia, o cuando llega, en el momento en que ustedes están de guardia, llega en un área como este caso de esta paciente que les comentaba, que tuvo que ser resucitada y obviamente colocada ventilador, ¿no? Esta paciente ya tiene ese antecedente y cuando se descompense en cualquier momento un asma moderada va a tener que quedarse hospitalizada, no tan simplemente le doy la nebulización corticoide, mejoró y se va a casa, no, porque es una paciente de alto riesgo ya. Este es en ella ya el antecedente importante para una hospitalización. Si el paciente entra taquipnéico con una frecuencia respiratoria de más de 22, si la saturación está a menos de 95, paciente joven que llegue con saturación 90, 92, es un paciente que está comprometido, obviamente. Y lo que no tenemos acá es buscar el flujo pico expiratorio, ¿no? En donde nos pide que debe estar, pues, ahí creo que no es mayor de 50% predecido, sino menor de 50% del predecido sobre su basal normal. Historia pasada de exacerbaciones severas que han requerido intubación o que han tenido admisiones por el cuadro en la emergencia, ¿no? Esto de acá, el último, es importante porque aquel paciente que va por una crisis asmática y que sale de alta pero que requiere uso de corticoides orales, obviamente es un paciente que si vuelve en una segunda instancia tiene que ser hospitalizado. Bien, entonces cuando estamos frente a un paciente con cuadro de asma exacerbada, tenemos que tener en cuenta estos 3 parámetros: la historia, el examen físico y el test diagnóstico. Este es un punto importante y los que han ido al hospital a su guardia y los que están yendo a diferentes hospitales, obviamente ven ustedes la falencia de las historias clínicas, ¿no? Desde el interno hasta el presidente y a veces hasta nuestra propia historia de asistentes. No contamos con todos los datos que queremos registrar. Lo registro yo en el ingreso y no registro todo, viene otro colega, lo va a ver incompleto, no va a saber, porque en el momento que está, de repente no hay familiares y ya no hay a quien preguntar. Entonces ese es un punto importante en la historia clínica, consignar todo, porque ustedes van a ser el primer punto de encuentro entre el paciente y la parte médica. ¿Bien? Entonces debe hacerse una breve historia, cierto, pero la brevedad de la historia no implica hacerla telegráficamente, o sea, muy escueta. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que consignar, porque datos importantes es la historia para empezar rápidamente a hacer un tratamiento de la parte de compensación. Tenemos que consignar tiempo de inicio, desde cuándo está con la crisis. Es diferente que esté hace unas 2 horas y esté severo a que esté 2 o 3 días progresivamente teniendo disnea y sibilancia, ¿no? La causa, si es que es posible encontrar la causa de exacerbación de los desencadenantes que hemos visto en la lámina anterior. La severidad de los síntomas de asma, tenemos que ver si este paciente ha estado teniendo limitación a su actividad normal o se ha estado despertando durante el sueño, ¿no? Es diferente al asmático, duerme tranquilo, se despierta en la mañana a las 6, 7, tiene un silbido, una sensación de ahogo, hace un inhalador y le pasa. Pero el asmático que ya está empezando a descompensar se despierta a mitad de su intervalo de sueño, a las 2-3 horas tiene que hacer inhalador, se vuelve a dormir porque mejora y vuelve a despertar. Esa alternancia del sueño por los fenómenos de broncoespasmo es importante preguntarle. Si hay signos de anafilaxis es un punto importante, y ver los factores de riesgo de muerte en el asmático, que lo vamos a ver en otra diapositiva. Eso es importante buscarlo. La medicación habitual y qué es lo que usa de rescate el paciente. Esos son puntos que no deben olvidarse en la historia del paciente asmático y en la historia de todo paciente, básicamente, ¿no? Bien, entonces tenemos que preguntar ahí si hay requerimiento de esteroides, si ha habido visitas a emergencia anteriormente,
si han sido hospitalizados o no, o si estuvo en emergencia y fue dado de alta, ¿no? Si ha habido algún ingreso a una unidad de cuidados intensivos que requirió un mayor soporte de tratamiento, cuánto duró esa exacerbación, de repente entró hace 6 meses por un cuadro de crisis asmática, estuvo moderadamente descompensado, pero estuvo 7 días hospitalizado. Y eso quiere decir que ha sido un asma no tan moderado, sino severo, ¿no? Y si estuvo en cuidados intensivos, ¿cuánto tiempo estuvo? Es diferente el asmático que sale rápidamente, 24 48 horas, o que permanece 3-4 días en una unidad crítica. Bien, estos son los factores de riesgo de muerte relacionados con asma. Acá es importante esta historia que hemos mencionado y que hasta el cansancio lo vamos a tener con ustedes. Buscar siempre el fenómeno de exacerbación previa, la hospitalización. Generalmente una hospitalización el año anterior es un indicador de la posibilidad de que haya un riesgo de muerte en este nuevo episodio, si estamos hablando de un asma moderada, severa. Si ha habido 3 o más visitas a emergencia durante el año pasado, si ha habido hospitalización o visita al mes o del mes anterior, ¿no? Y lo que mencionamos al inicio, un excesivo uso de beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? O sea, y estamos hablando de 8 a 10 PAF por día o más de un inhalador por mes, ¿no? Hay personas que en un mes se gastan 2 o 3 de rescate de salbutamol, ¿no? Porque no tienen la terapia de mantenimiento adecuada. Bien, entonces el uso de corticoides, si está recibiendo o ha estado recibiendo, ¿no? Entonces es un punto en el cual nos va a indicar la severidad. Si este paciente está recibiendo dosis corticoides a una dosis adecuada y sigue con una asma descompensada, este es un marcador de severidad que nos va a decir que este paciente va a tener que quedarse hospitalizado y probablemente pueda pasar a una unidad crítica para requerimiento de apoyo ventilatorio. Bien, preguntar si hay corticoides inhalados, si hay o no hay. Si no hay uso de corticoides inhalados, el factor de riesgo puede aumentar más. Bien, hay que ver la historia social, o sea, estado socioeconómico bajo, eso es en la parte donde no pueden adquirir estos inhaladores, aunque ya algunos hospitales tienen un costo menor, pero igual no es tan fácilmente asequible para la población que no tiene un seguro de salud, ¿no? Uso de drogas ilícitas o pacientes adictos, problemas psicosociales. Esto es otro punto importante, si hay enfermedades o comorbilidades asociadas, importante cardiovascular, si hay insuficiencia cardíaca, ha habido cardiopatía coronaria en personas mayores que son asmáticas, si es que hay enfermedad psiquiátrica de fondo, es otro punto en el cual tenemos que tener en cuenta para poder relacionar los factores de riesgo de muerte en asma. Hemos hecho la historia, vamos a la parte importante del examen físico. Tenemos que evaluar ahí signos de severidad, evaluar los factores de la complicación y las condiciones alternativas de disnea. ¿Qué otra cosa más puede darnos disnea? No todo lo que silba es asma, ¿no? Entonces empezamos con signos de severidad. Tenemos que buscar si ese paciente tiene taquicardia, si está taquipneico, está diaforético, hay cianosis, cómo es su lenguaje, si viene el asmático y está acompañado, a veces habla el acompañante, que ustedes pidan hablar con el paciente para saber si expresa palabras, si expresa frases o no puede expresar ninguna de las dos, para catalogar la severidad de este paciente. Al momento de auscultarlo, obviamente, la recomendación es levanten la ropa que está cubriendo el torso, está con un polo, está con una chompa, saquen de la chompa, el mito de que le va a una neumonía, ustedes ya lo aclaran bien, no va a haber neumonía por levantarse el polo o quedarse con el torso descubierto. Si es dama, de la misma, digamos, la misma forma hay que hacerlo, obviamente con mayor cuidado, respetando el pudor femenino. Entonces, esto es un examen adecuado, levantando, dejando el torso descubierto, y como le decía yo al grupo que fue anoche a la guardia, cuando ustedes no ocultan todo, señalen qué parte están ocultando. O sea, oculta cara anterior, de repente dice, me levanto la parte anterior, nada más, se levantó la parte anterior, se oculta en cara anterior, de ambos campos, de ambos emitoras, tales sonidos. Entonces ya va a saberse que lo escucharon adelante y no atrás. Bien. La ausencia de sonidos respiratorios, el uso de músculos accesorios,
¿Por qué es importante evaluar el torso descubierto? Porque vamos a darnos cuenta de tirajes intercostales. De repente no hay supraesternales, pero sí puede haber tiraje intercostal. De repente no hay huélfago, pero hay tiraje intercostal. Entonces, ese es un punto en el cual tenemos que siempre vigilar para poder no errar en el diagnóstico. La presencia de pulso paradojal, el desbalance tóraco-abdominal, importante cuando ya hay una alteración en la relación de ventilación entre el tórax y el abdomen. ¿Y qué factores de complicación debemos evaluar? La presencia de factores anafilácticos, la presencia de neumonías asociadas, atelectasias, neumotoras, neumomediastino. Entonces eso nos va a dar una característica de los sonidos respiratorios, que no van a ser iguales en ambos campos pulmonares, sino va a mostrar las características en el campo pulmonar afectado. Siempre buscar si es que hay desviación de tráquea cuando sospechamos en neumotoras. ¿Okay? Palpen la piel del asmático, sobre todo ese asmático que tiene antecedente, que ha estado hospitalizado, que se acaba 2 inhaladores mensuales. Ese paciente hay que buscar si es que hay enfisema pulmonar o no. La mejor manera es palpando la piel del paciente. Y la mayoría, con seguridad, 99.9%, no lo hacemos. 1, por hacer rápido al paciente, o 2, porque confiamos en que es un asma simple y va a salir con sus nebulizaciones y ahí acabó. Bien, entonces tenemos que evaluar también qué condiciones alternativas de disnea aguda nos podemos estar enfrentando en el paciente. Si es un paciente mayor, asmático crónico, viene con dificultad respiratoria, disneico, sibilando, con estertores, y si además tiene como antecedente hipertensión arterial, la posibilidad que esa hipertensión arterial crónica haya desarrollado una hipertrofia del músculo cardíaco puede darse y que pueda estar desarrollando alguna disfunción cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿no? La otra cosa que debemos evaluar cuando tenemos un paciente con disnea y sibilancia, ojo, y sibilancia, tenemos que ver, algunos dicen, está silbando. No, está silbando y no es un silbido, ustedes lo ocultan y no hay silbido, pero hay un pitito en la región alta, que es un estridor, y a veces no lo vemos, no lo escuchamos, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar cuando silba el pulmón y cuando hay un silbido extrapulmonar, ¿no? Las famosas obstrucciones del cuerpo extraño de vía aérea superior que provocan ese estridor, y a veces no es un estridor habitual, sino un silbidito bien finito. Entonces eso es importante que ustedes sepan diferenciar. Bien, esto es básicamente lo que deben hacerse: torso desnudo, torso descubierto, y el estetoscopio ponerlo en los cuadrantes respectivos pulmonares. La ocultación es posterior, es anterior y es lateral. Recuérdense, anatómicamente el pulmón tiene lóbulos, tiene segmentos, entonces tenemos que aproximarnos a el punto probable de alteración pulmonar. Por eso no solamente escuchen atrás, y este es un error que se ve: auscultan atrás sibilantes en ambos campos pulmonares. ¿Y cómo están los latidos cardíacos? Recién se ponen a ocultar. Entonces la evaluación es integral. Viene por asma, pero no solo voy a escuchar pulmones, tengo que escuchar corazón. De repente es un joven que entre comillas ha sido catalogado como asma y escuchamos un soplo de una disfunción mitral. Entonces ya deja de ser asma, y lo que silba no es asma, sino es parte de la patología cardíaca. Y como dice ahí el cuadro, ¿no? Ahí son todas las causas que pueden darnos sibilancia, desde el EPOC, es el síndrome coronario agudo, pero cuando está complicado, ¿no? Estamos hablando cuando ya hay una congestión pulmonar, que es dentro de la fase, si hablamos de fisiopatología, dentro de la fase de edema pulmonar hay una fase de represión del componente del espacio respiratorio y va a provocar un broncoespasmo.
por relleno, por llamarlo así, de líquido en el espacio. Ese broncoespasmo, muchas veces ustedes, y antiguamente, si ustedes revisan los manuales de urgencia antiguos, al edema pulmonar lo nebulizaban porque silbaba, pero el mecanismo fisiopatológico no es broncoespasmo propio intrínseco, sino es un broncoespasmo por constricción de fluido intersticial. Entonces ahí nada hace la nebulización, ¿no? Entonces el primer concepto que no está en el tema, pero no nebulice un edema pulmonar, no lo nebulice. Esa sibilancia no es por broncoespasmo intrínseco, no es un broncoespasmo alérgico, es otro tipo de broncoconstricción bronquial. Bien, insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar, hay dentro de los síntomas no frecuentes, pero puede presentarse sibilancia. Lo que le decía, cuerpo extraño en vía aérea, la disfunción de cuerdas vocales, infecciones respiratorias, básicamente virales, el virus incisional respiratorio, y con más frecuencia se ve en el niño, neumonías, bronquitis crónica, el paciente que ya crónicamente desde pequeño tiene infecciones respiratorias, en donde tiene que buscarse un fenómeno ya diferente de asma como diagnóstico, ¿no? En los niños, neumonías virales, cuerpo extraño, bronquiolitis, que es la característica, ¿no? A veces el debut de un asma infantil empieza con una bronquiolitis y después vuelve a hacer broncoespasmo y ya después hacen un diagnóstico de asma bronquial. Traqueomalacia es en ambos, sea de nacimiento o una traqueomalacia secundaria a un paciente que ha estado intubado largo tiempo y que no ha recibido una traqueostomía en el tiempo adecuado. Hay una traqueomalacia y esa traqueomalacia pues puede sibilar. Bien, entonces tenemos la parte de evaluación anamnésica, la parte de examen clínico, dos pilares importantes para poder llegar al diagnóstico del paciente que están ustedes viendo. Y tenemos que hacer la evaluación objetiva de ese paciente de asma, ¿no? No hay test diagnóstico de asma porque obviamente el asma se hace el estudio mediante la medición de flujo pulmonar y si hay un cuadro obstructivo o no. Pero en la emergencia viene con ese antecedente o se sospecha que está con el desarrollo de un proceso asmático y el manejo agudo es liberar de la crisis de broncoespasmo que está teniendo el paciente. Entonces tenemos algunas evaluaciones objetivas, por eso que le he puesto evaluaciones objetivas más que test diagnóstico. Uno es la medición pulmonar, que no lo hacemos, ¿no? En ninguna emergencia lo hacen, que es lo que más se recomienda, pero esta evaluación no significa que debe retrasarse el tratamiento. Todo es en simultáneo. Hay una secuencia que le estoy colocando, pero todo es en simultáneo, ¿no? Esto nos va a permitir evaluar la severidad del cuadro que estamos enfrentando y nos va a predecir si es que hay una posibilidad de que este asma empeore y empiece a tener retención de CO2. Bien, esto de acá debe hacerse, como lo van a ver en el algoritmo, debe hacerse un control horario. Doy el tratamiento inicial, a la hora revalúo, vuelvo a dar tratamiento, a la hora revalúo, para ver si mejora o no mejora esa capacidad funcional pulmonar y decir, este paciente se va, este paciente se queda, este paciente pasa a UCI. Bien, entonces obviamente todos estos valores tienen una tabla, ¿no? Van a diferir en cuanto a talla, edad, sexo. Entonces acá hay un patrón así general donde hablamos de un flujo pico expiratorio menor de 200, nos está hablando de una obstrucción severa, y menor del 50% del basal, o sea, sobre su basal que debe conocer el paciente, pero que lastimosamente en nuestros medios no lo conocen los asmáticos, nos está hablando que hay una exacerbación severa, con posibilidades obviamente de un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La otra evaluación objetiva es a través de la saturación de oxígeno. Esto nos va a permitir valorar el grado de oxigenación del paciente que tenemos frente a nosotros, el asmático, en donde pues acá hay un parámetro que varía bastante en el niño, una saturación mayor de 95 y menor de 92 es predictor de necesidad de hospitalización, ¿no? Esto obviamente es en la parte de niños. En el adulto, el niño tiene un poco más de tolerancia, ¿no? En cambio, el adulto, una saturación menor, inmediatamente de 90, es necesario iniciar una terapia, pero así súper agresiva, con todos buscando los antecedentes de factores de riesgo, las exacerbaciones frecuentes, para decir que este paciente ya de inicio nomás tiene que quedarse hospitalizado y con una terapia muy estricta en vigilancia.
Bien, la saturación de oxígeno sugiere posibles complicaciones. Obviamente, si tenemos un asmático que llega con una saturación de 92, se hace el manejo inicial, a la hora se vuelve a controlar, baja la saturación, y ya para eso hemos pedido exámenes complementarios para ver si solo es asma o hay algo más. Obviamente nos va a predecir si es que hay fenómenos. Lo más común en el asmático es que haga atelectasias y complicación secundaria de un fenómeno agregado infeccioso bacteriano como una neumonía. Bien, se evalúa antes del suplemento de oxígeno. Obviamente sí es bueno saturar antes de colocar algún suplemento de oxígeno en este paciente, ya sea cánula nasal, ya sea una máscara de Venturi o un flujo o una máscara de alto flujo como máscara de reservorio. Va a depender la evolución del paciente, cómo va saturando y cómo está, obviamente, otra evaluación objetiva que vamos a ver posteriormente en nuestra gasometría, ¿no? ¿Y cuándo dejamos de usar el pulsosímetro? Obviamente cuando este paciente esté estabilizado y se encuentre en su valor adecuado para la edad de oxigenación, de la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción expirada de oxígeno, ¿no? El famoso PAF. Bien, el tercer punto es la gasometría, la medición de gases arteriales. No todo asmático obviamente lo voy a torturar con una gasometría, ¿no? Tenemos que ver el paciente. Si es un paciente que satura bajo, menos de 95, hago manejo inicial, sigue saturando, ese paciente tengo que hacerle una gasometría para poder determinar cómo está realmente la presión arterial de oxígeno y la saturación, y si hay cambios en el estado ácido-base del paciente. ¿Bien? Entonces, si se considera si el volumen respiratorio forzado o el flujo poco respiratorio es menor de 50 de su predecido y no hay respuesta al tratamiento, ahí empiezo a pedir lo que le decía yo, gases arteriales. En niños con saturación, la saturación del 95% y menos de 92, bueno, eso ya sabemos que es un predictor de hospitalización en los niños, ¿no? Pacientes con signos o síntomas de hipercapnia, ¿no? Eso lo van a darse cuenta como el paciente que ingresa taquipneico, un ejemplo, frecuencia respiratoria 26, 28, ingresa despierto, pero digamos emitiendo solamente frases, lo nebulizan inicialmente, a la hora lo evalúan, hay tendencia al sueño, ¿no? Entonces es un paciente que estamos sospechando que está con probabilidades de que ese CO2 esté subiendo, porque si tomamos una gasometría inicial con seguridad por el fenómeno de frecuencia respiratoria alta de taquipnia vamos a encontrar alcalosis respiratoria, pero si este cuadro va avanzando, va deteriorándose, vamos a encontrar el paso siguiente, que es la acidosis respiratoria, ¿no? Entonces viene el estado de fatiga, ¿no? Se agotan los músculos, el paciente entra con tendencia al sueño, hay que hacer gasometría. Tenemos que descartar que no esté habiendo una narcosis por CO2. Los mioclonus se presentan, pero no con frecuencia, pero más vemos lo que es el trastorno de conciencia y la fatiga. Ese paciente es bien característico, cuando ustedes lo ven en una exacerbación aguda, es un paciente que está sentado, inclinado hacia adelante. Bien, la hipercapnia es rara, dice, si el flujo pico respiratorio es más del 25% del normal, ¿no? En la exacerbación, la presión arterial de CO2 es normal, pero, ojo, este CO2 puede subir. Esta presión arterial de oxígeno que ustedes ven de menos de 60 puede bajar más todavía, y estamos frente a lo que es una insuficiencia respiratoria que lo han hecho en clase, ¿no? Un PaO2 menos de 60 o un PaCO2 mayor de 45, estamos hablando ya de una insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, ¿no? Bien, tenemos al paciente que lo han evaluado con historia, le han hecho el examen clínico, han valorado el saturómetro, no hemos medido flujo pico respiratorio, no lo hay, y el tercer paso, si este paciente no mejora, pues inmediatamente es pedir un estudio de imagenología para determinar si es que hay un factor asociado descompensante.
no es de rutina. Todo paciente asmático, cuando ustedes vean, le va a decir, doctor, tome una placa, puedo tener una neumonía, pero ustedes están en la capacidad de discernir clínicamente si es o no es una neumonía, ¿no? Entonces no es un examen de rutina. Se considera, o hay que considerarlo si se sospecha de infecciones o complicaciones o procesos, ya sea cardiopulmonares, ¿no? O sea, cardíacos, como no tenemos antecedente, sigue de dificultad respiratoria, una placa nos va a permitir ver si ese corazón está grande o no está grande, ¿no? Si hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia, o de repente hay asociado una congestión pulmonar, sino de redistribución de flujo hacia la parte apical, entonces ya nuestra terapia va a ir reorientándose. Pacientes en que no responden al tratamiento, donde sospechamos la presencia de una complicación en el neumotórax o manifestaciones asociadas con hallazgos positivos en niños, que si hay fiebre y no hay historia familiar de asma y silba, ese niño sí tiene que tener una placa, ¿no? Porque puede tratarse de procesos infecciosos respiratorios. Bien, monitoreo CO2 es una cosa que se está haciendo no en todos los hospitales, eso lo hace más que todo en las unidades críticas, ¿no? En la emergencia en sí manejamos que, como aquí, como en todo hospital, lo que es el pulsosímetro, la posibilidad de tomar gases arteriales, manejar el examen imagenológico y la terapia, que es importante, ¿no? La terapia que instauremos inmediatamente, esa es la más importante. Bien, entonces a este paciente tenemos que catalogarlo rápidamente si estamos en un asma leve, moderado, severo, o si estamos en un arresto respiratorio inminente, como el caso que les comenté en la mañana. Entonces, ustedes van a ver muchos parámetros, pero es todo lo que ven en el momento de hacer el examen: paciente disneico, lenguaje, si está alerta, frecuencia respiratoria, músculos accesorios, sibilantes, frecuencia de pulso, el pulso paradojal, que eso no lo busca nadie, flujo pico expiratorio, la verdad nadie lo busca, ¿no? Y acá ya vamos viendo la presión arterial, ya es netamente gasométrico y saturación de oxígeno, ¿no? Ves todos los síntomas que vemos en el paciente. Entonces vamos a ir catalogando de acuerdo a cómo va incrementando en sintomatología. Aquel paciente que viene, que dice que le falta el aire, que está caminando, que le dice échese, se echa tranquilamente, y hay sibilancia, es un asma leve, ¿no? Entonces es capaz de emitir oraciones, está alerta, hay frecuencia respiratoria aumentada, no usa músculos accesorios, sibilantes moderados, solamente al final de la expiración, no está taquicárdico, y obviamente no hay pulso paradojal, no hay pregunta de examen, pero revisen qué es pulso paradojal. Bien, saturando de repente más de 95, menos de 98, 99, es un asma leve. Y así vamos a ir subiendo en escala. El moderado ya tiene disnea al hablar, ¿no? Ya no emite oraciones sino solo frases, está un poco agitado, el paciente que tiene asma está siempre con un movimiento de torso, ¿no? Y a veces mirando, ¿quién me ayuda? ¿No? Porque a veces uno le pregunta y el paciente está desesperado para que lo nebulicen, que es su mentalidad que llega a la emergencia, ¿no? Para que le pase el cuadro asmático. La frecuencia respiratoria igual está aumentada en el asma moderada, y ya usualmente empieza a haber algunos usos de músculos accesorios. En el severo hay músculos accesorios que se está usando, y es tirajes, politirajes, y obviamente en el arresto o el asma casi fatal, pues obviamente hay inicialmente un movimiento paradójico torácico abdominal, ¿no? Más se mueve el abdomen que el tórax hasta que llegue al paro respiratorio, ¿no? Progresivamente el estado de alerta va a irse alterando del paciente normal, tranquilo, hasta un paciente agitado, muy agitado o somnoliento y confuso, que es lo que se está diciendo, que ya estamos frente a un asma probablemente casi fatal si no manejamos adecuadamente. En todos va a haber sibilantes, va aumentando la severidad, se va escuchando más y más difuso. Me llego al estado casi fatal, de asma casi fatal, puede haber ausencia de ruido respiratorio, no hay sibilantes, como el caso de hoy en la mañana. La mujer llegó, le intubaron y no silbaba. Eso quiere decir que había un broncoespasmo severo, ¿no? Empezó a mejorar y a ventilar con la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, eso es gradualmente como vamos a ir tipificando. Y frecuencia de pulso, obviamente,
sin taquicardia, entre 100 a 120, más de 120, y obviamente el asmático que empieza a bajar, uy, está mejorando la frecuencia, claro, 70, 60, bradicardia, y se está diciendo, ¿sabes qué? Este paciente llévalo a la unidad crítica porque te va a hacer paro en donde esté. Bien, entonces la saturación igual, más de 95 de leve, entre 91 y 95, menos de 90 en el severo, ¿no? Entonces esto de acá nos va a ir tipificando el grado de asma, y lo cual podemos ya establecer el tipo de tratamiento y la frecuencia de la monitorización. Una cosa que hay que considerar es que la hipercapnia, la hipoventilación, es mucho más rápido en niños que en adultos y adolescentes. Bien, hasta ahí es nuestra evaluación clínica rápida. No podemos demorarnos en el paciente asmático. Sobre todo ya al ojo, usted va a ver, hoy un asma moderado. Lo vas a ir dándole la terapia inicial mientras vas tomando nota de la historia con la persona acompañante, o si él puede emitir oraciones. El tratamiento, tenemos que corregir la hipoxemia, ¿no? Sobre todo en exacerbaciones moderadas y severas hay que dar suplemento de oxígeno. Tenemos que revertir rápidamente la obstrucción del flujo. Esto con los ya conocidos y agotados y cansados de su uso, los beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, revertir la obstrucción del flujo aéreo. La administración temprana de corticoides sistémicos, vamos a ver en qué caso, estamos hablando de modo general. Reducir la probabilidad de recaída, exacerbación o recurrencia futura de obstrucción severa del flujo aéreo. Esto obviamente con la terapia que se le da en fase aguda se va a revertir, y vamos a evitar recaídas ya con un tratamiento siguiente de tipo de mantenimiento. Bien. Oxigenoterapia. La oxigenoterapia está dada cuando tenemos saturación de 93 a 95 en el adulto, y en los niños de 94 a 98, ¿no? Entonces ellos requieren suplemento de oxígeno. Cuando hay una saturación mayor de 95% en gestantes, ¿no? Entonces ahí es un apoyo mínimo, solamente cánula binasal, ¿no? La administración ya sea por cánula, máscaras, dispositivos, y monitorizar siempre con el pulso oxímetro, que es importante, ¿no? y pensar que siempre la terapia de oxígeno a flujo bajo nos va a dar mejor respuesta fisiológica, ¿no? No es que le ponga yo directamente una máscara con reservorio y espero que suba, no, porque primero tenemos que mejorar el factor desencadenante en forma progresiva para llegar a suplemento de oxígeno a alto flujo de ser necesario, ¿no? Bien, no debe retirarse el oxígeno si no tenemos cómo medir la saturación de oxígeno. Y una vez que esté esterilizado, pues obviamente se tiene que destetar del uso de oxígeno, tanto suplemento antes de la no invasiva y de la ventilación mecánica. Bien, los beta-2 agonistas de acción corta, obviamente, como su nombre lo dice, es usado en esta primera fase por su acción rápida, ¿no? Si evaluamos costes, pues mucho más barato, pero actualmente pues ya se evita mucho las nebulizaciones, se evita, no es que no se haga, sino se evita. ¿Por qué? Porque estamos teniendo pues, nuestro país es alto en lo que es TBC pulmonar y no sabemos si hay o no hay personas con tuberculosis y asma, ¿no? Entonces ya tenemos en la emergencia los dispositivos, entonces podemos usarlo, y con aerocámaras, ya tenemos la ventaja de tener las dos cosas. Entonces ya usamos el inhalador de rescate con aerocámara para evitar la nebulización, ¿no? Ahora, si obviamente el paciente no puede jalar, no puede mantener, entonces sí hay que nebulizarlo, que es una indicación que hay que tener en cuenta. Bien, el uso precoz de beta-2 agonistas reduce la hospitalización y mejora la función pulmonar, ¿no? Si hacemos un uso de una nebulización continua, ¿no? Comparado con intermitente, dice que la continua va a mejorar más y va a dar una mejor respuesta broncodilatadora. Probablemente acá, por la cantidad de pacientes que a veces se tiene, pues se hace intermitente para que puedan usar la fuente de oxígeno. Pero si tenemos la opción de tener
una nebulización continua, hagámoslo. Bien, el inicio de acción es rápido, dentro de 5 minutos, y generalmente lo hacemos cada 15 o 20 minutos. Generalmente, ¿por qué? Porque la evaluación que se hace, que se debería hacer cuando se tiene el medidor de flujo pico expiratorio, es a la hora, ¿no? Entonces, a la hora evalúo, después de dar la administración de beta 2 agonista de acción corta, veo cómo está, si sigue igual o no. Si sigue igual, tengo que hacer uso de la siguiente escala de medicación. Bien, estos son lo que ustedes conocen: el salbutamol, el formoterol. Ahí falta colocar el formoterol. La tebutalina no lo tenemos, lamentablemente, ¿no? Y no creo que llegue tampoco. Bien, los beta 2 agonistas sistémicos, ojo, tenemos ahí la epinefrina a la cabeza, ¿no? No como antes, no se usa como antes, que bueno, hay que usarlo en, ¿cómo se llama?, en el asma severa y todo eso. No, obviamente está indicado en la condición en donde hay anafilaxis o angioedema severo con compromiso marcado de flujo de vía aérea, ¿no? Esa es la indicación del uso de la epinefrina, no en otro estado de exacerbación asmática, ¿ya? Eso es importante. La dosis, ustedes la saben, la conocen desde su rotación de pediatría, 0.01 miligramos por kilogramo de peso. La ampolla trae 1 miligramo, ¿cierto? Entonces, eso es la indicación de los beta 2 agonistas sistémicos. Se las menciono en el caso de que el asma o el broncoespasmo severo esté asociado a la posibilidad de una anafilaxis. Bien, la otra arma que tenemos son los anticolinérgicos. A la cabeza está el bromuro de hipratropio, es hipratropio, se comió la L. Esto es obviamente importante porque está demostrándose que adicionado a la terapia beta 2 agonista puede reducir la hospitalización del paciente, ¿no? Entonces, si no me responde beta 2, hay que asociar los anticolinérgicos, ¿no? Bien, la terapia beta 2 agonista con anticolinérgicos se asocia a menor tasa de hospitalización y mejora el flujo pico expiratorio, nivel de evidencia B. Igual es en niños, de niños es obviamente un nivel de evidencia A, es una evidencia fuerte en el sentido de una mejora real. Bien, acá, si ustedes leen, dice debe ser considerado antes que metilxantina. Eso ya está desterrado, ¿no? La metilxantina no se usa en el asma, eso es una cosa que sí ya está establecida. Bien, los corticoides, que es el otro caballito de batalla en el paciente con exacerbación asmática. El uso precoz dentro de la hora de emergencia en el paciente con asma moderada severa obviamente va a ayudar en el tratamiento para mejorar el fenómeno inflamatorio, vía oral o endovenoso. Oral si está disponible y patente el acto de deglución, si no, tiene que ser usado endovenoso, ¿no? Han demostrado que cualquiera de las dos vías va a dar la misma efectividad en la respuesta al tratamiento. La dosis alta se ha demostrado que no son de mayor beneficio que las dosis moderadas, así que evitemos decir, tiene 250, pone 500 de hidrocortisona. No es así. Bien, los corticoides endovenosos deben ser reservados para pacientes con disnea, dificultad para deglutir, en pacientes obviamente soporosos, ni hablar si están intubados, si el paciente presenta vómitos, ¿no? Y estos agentes corticoides, lo ideal, si es que está patente la vía oral, es los corticoides sistémicos orales, ¿no? Y esto se ha notado que produce una mejoría al menos por un espacio de 4 horas, ¿no? Entonces tenemos opción de poder manejar y evaluar al paciente. Bien, estos son los corticoides orales que tenemos en el mercado: betametasona, deflazacort, dexametasona, que todos lo conocen, hidrocortisona, metilprednisolona y la prednisona. Prednisolona también hay tabletas también, pero ya no con mucha frecuencia. Entonces tenemos opción de dar. ¿Qué es lo que más usamos con frecuencia? Usamos prednisona, dexametasona, ¿no? Y metilprednisolona, que tenemos también vía oral, ¿no? Que es uno de los corticoides que también da muy buena respuesta en el asma y que obviamente pues tiene su acción mineralocorticoide, lo hace por excelencia muchas veces el que uno prefiere usar, ¿no? Los corticoides inhalados
Esto, dosis altas dentro de la primera hora después de la presentación, reduce la necesidad de hospitalización en pacientes que no están recibiendo corticoides sistémicos, ¿no? Si ese paciente le hago la inhalación de un corticoide, hay buena respuesta, obviamente pues con toda seguridad que no va a quedarse hospitalizado. La administración en adición al corticoide sistémico no es concluyente. Si está usando, o viene un paciente asmático usando corticoides y le quiero dar corticoides inhalatorios, la mejoría no se va a dar. ¿Por qué? Porque no hay estudios que demuestren que adicionando mejore el paciente, ¿no? Entonces, ahí hay que continuar con corticoides endovenosos si es una asma severa, hasta que mejore y ya pasar luego a la administración de mantenimiento de corticoides inhalatorios. ¿Reducen el riesgo de muerte relacionado al asma o hospitalización? Eso sí, eso está demostrado, ¿no? Por eso que sí debe continuarse siempre de la fase aguda con corticoides sistémicos a la fase de mantenimiento de corticoides inhalatorios. ¿Qué corticoides inhalatorios tenemos? El clásico beclometasona, de dos tipos, tanto el CFC como el HFA, la budesonida y la fluticasona, ¿no? Ahora tenemos la bumetasona, pero creo que no hay para asma, solamente es nasal. Entonces estos tres inhaladores glucocorticoides son los que manejamos en el mercado. Entonces tenemos que manejar dosis baja, media o alta, ¿no? Este es un cuadro que lo emitió incluso Digemit para el uso de los corticoides inhalatorios. Entonces, si tenemos en el hospital beclometasona, tiene que fijarse si es clorofluorocarbonado o si es hidrofluoroalcano, ¿no? Para de acuerdo a eso llegar a dosis alta, ¿no? Generalmente tiene presentación de 125 o 250, entonces la dosis tope alta es de 1000, o sea de 1 gramo, 1000 microgramos a 2000 microgramos. Y para que no se estén viendo si es CFC o HFA, ustedes dosis alta, 1000 microgramos, 1 miligramo inhalatorio es la dosis alta para la beclometasona. La budesonida que tenemos aquí en el mercado de 200, obviamente dosis alta es entre 800 a 1600 microgramos inhalados para ese asma severa, ¿no? Fluticasona, igual, promedio 1000, siempre tengan en cuenta 1000 que es la dosis alta de los pacientes que debemos manejar con corticoides inhalados. Bien, acá sulfato de magnesio, ustedes han visto cuando el asma es severa, no hay respuesta a beta-2 agonista, no hay respuesta a la adicional de carbón-hipatropio, se da corticoide, no hay respuesta, tenemos el AMA que es sulfato de magnesio, ¿no? Obviamente no es una medicación de rutina, no todo asmático, sino ese asmático que está progresando hacia un deterioro mayor de la función ventilatoria, ¿no? 2 gramos se infunden a una velocidad de 20 minutos, obviamente generalmente a los pacientes que tienen un volumen respiratorio forzado menos de 25 a 30% de su basal predecido, o en adultos y niños que no tengan respuesta a un tratamiento inicial y la hipoxemia sea persistente, ¿no? Entonces, el punto de abajo es todavía, muestra evidencia B, y lo hemos hecho, personalmente lo hemos realizado, ¿no? Salbutamol nebulizado con sulfato de magnesio, ¿no? En lugar de echar la gotita del salbutamol o fenoterol en solución salina, ponerle ahí el sulfato de magnesio. ¿Mejora la función pulmonar? Sí, pero obviamente todavía estamos en un nivel de evidencia B, ¿no? Pero en lugar de usar agua destilada o solución salina y tiene sulfato de magnesio, nebulícenlo con esa mezcla para ver cómo responde. Y la terapia de heliox, que es la combinación de helio y oxígeno en una proporción de 79 a 21, no es una, digamos, una terapia de rutina, ¿no? Demuestran algunos estudios que reduce el flujo aéreo, disminuye la turbulencia que hay en el broncoespasmo, ¿no? Pero obviamente esto debe ser considerado para pacientes que no responden a nada, ¿no? A beta-2, a anticolinérgicos, a corticoide, a magnesio. Es una alternativa, ¿no? A considerarla. No hay estudios de evidencia que digan debe ser utilizado en el asma severa, en el asma casi fatal, en donde no hay recuperación del flujo pulmonar. Entonces, esto es